se pasa. Bueno, buenas tardes. Seguimos con los fármacos vasodilatadores. Bueno, son vasodilatadores que actúan a nivel de las arterias y las venas. Son los famosos nitratos. Dentro del nitrato tenemos la nitroglicerina y, bueno, nitrato isosorbida y dinitrato isosorbida. La nitroglicerina es de acción corta, es intravenosa, y si queremos una acción prolongada tenemos los parches transdérmicos decimos que se coloca el parche en dermis, o sea, en la piel, pasa a la dermis, llega a sangre y tenemos un efecto sistémico. La reacción adversa que tiene es que durante el embarazo se debe aplicar con precaución, sobre todo el primer trimestre. Y el isosorbide, tanto mononitrato como dinitrato, vienen comprimidos de liberación prolongada, el mononitrato. Y el dinitrato viene comprimidos sublinguales. ¿Por qué la importancia de la rapidez? Porque si tenemos un pico de presión, se pone isosorbide sublingual y va a bajar la presión rápidamente. En el embarazo categoría C, la lactancia evitarla, se usan para angina de pecho, infarto de miocardio, que es una emergencia, por eso el tema de la rapidez de la droga y de las formas farmacéuticas. Y la reacción adversa que producen es tolerancia. Tolerancia, repasemos, que es de la unidad uno, es que para obtener el mismo efecto terapéutico necesitamos cada vez más dosis. Ahí con respecto a nitrato, eh, lo que es la nitroglicerina, que está especificado que es intravenosa, ¿sí? Como enfermero tenemos que saber que tenemos que buscar un buen acceso venoso. Es una medicación que no lo podemos controlar el goteo a ojo ni a mano, sino tiene que tener bombas de infusión para que sea exacta las gotas que va a actuar frente a esa hipertensión. En otro caso también se puede usar lo que es la nitroglicerina, es directamente en estudios hemodinámicos, que donde el catéter está exclusivamente dentro del corazón, estando en la aurícula derecha, y si el paciente tiene la presión muy alta y para que el profesional médico vea las arterias en qué condiciones están, sí, es la única forma que se puede hacer directamente a la aurícula derecha, la hace el profesional médico, siempre controlando y teniendo un monitor enfrente. Son Bien. medicaciones que tienen que estar monitorizadas y controlar continuamente la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Hecho por un especialista Exactamente, en tiene que ser un hemodinamia. equipo, exactamente, exactamente. Todos estos fármacos es recomendable, en realidad se hace frente a un monitor para ver los campos. Los cambios son muy bruscos. Claro. Entonces, ante esta baja de presión rápida, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa el mecanismo reflejo? Produciendo taquicardia refleja. Entonces, para evitar esa taquicardia refleja, muchas veces los médicos dan un beta bloqueante, por ejemplo, un atenolol, que ya lo vimos. Y también esta vasodilatación produce una cefalea. Exactamente. Generalmente es una rana importante la cefalea dentro de los nitratos. Y va a haber una potenciación con el alcohol porque el alcohol también es Ujú. hipotensor, ¿sí? Y con otros vasodilatadores, por ejemplo, el sildenafil, eh, producen una hipotensión intensa y colapso cardiovascular. Por eso siempre los médicos, antes de aplicar un nitrato en una guardia, cuando llegan con un pico de presión, tiene que estar seguro que la persona no haya consumido sildenafil, que es una droga que se utiliza para la hipotencia sexual, porque directamente entra en colapso cardiovascular y se muere la persona. Exacto, cual, por más que uno piense que el sildenafil está dentro del paquete del cardiólogo, porque lo sabe tratar según qué patología tiene el paciente con sildenafil, y ya está comprobado, pero no podés poner dos fármacos tratando de enfocarte para el mismo problema porque va a pasar eso, esa hipotensión intensa y el colapso cardiovascular. En este caso es un sinergismo que te lleva a la muerte, no es un Claro, sinergismo positivo buscado, digamos. exactamente. Bueno, dentro de los vasodilatadores directos tenemos la hidrasalacina, que vienen comprimidos, el nitroprusiato sódico, que es intravenoso y es fotosensible la droga. Es más, viene la ampollita y
sobreplateado, digamos, que se le va a poner al suero que se prepara para que no se altere la droga. Exactamente, no solamente está el sachecito, sino está la guía, en la B14 que le decíamos nosotros, la guía donde va pasar este fármaco y se va a insertar en el acceso venoso, también es fotosensible. Viene puro y exclusivamente para el nitroprusiato. Vienen las guías, sí, para medicación fotosensible. Y si no, el enfermero tiene algunas Hay plan B siempre. exactamente lo que Depende cómo estemos de presupuesto en claro, la lo que provincia. tenemos que entender que es fotosensible, entonces se puede llegar a cristalizar. Lo que hay que hacer es, lo que hacemos nosotros es le pasamos cinta a la guía de eso. Ese es el plan B cuando no está lo que Exactamente, debe estar. exacto. El gol estándar, Pero la diría. función es esa, al ser fotosensible hay que cubrirlo. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el uso? Una emergencia para reducir rápidamente la presión. Seguimos con el mismo cuadro y producen una vasodilatación brusca, lo que provoca siempre la taquicardia refleja. Por eso se soluciona con beta bloqueante, por ejemplo, un atenolol o más también un diurético para estabilizar este golpe brusco de hipotensión. En el embarazo de categoría C, la lactancia, evitar. Bueno, este nitroprusiato sódico se metaboliza a cianuro y el cianuro es un tóxico para el humano. Entonces, si hay una sobredosis masiva, lo que tenemos que observar es la ausencia de reflejos, hipotensión, bradicardia, porque si esto no se revierte, Claro. la persona entra en shock y muere, ¿no? Y va a interaccionar con los estrógenos, porque ¿qué decíamos? Que los estrógenos producían retención de líquido y evitaban los efectos hipotensores y disminuye el efecto de la digoxina, después la vamos a ver en detalle dentro de un ratito, y el sildenafil, que lo hablamos recién, produce vasodilatación y hipotensión arterial severa. Si no se soluciona, si se combinan, va a haber riesgo de Claro. muerte. Entonces, directamente no se recomienda utilizar dos Claro. vasodilatadores potentes como estas dos drogas. Como habíamos hablado, el rango de diferencia, o sea, tenemos que estar muy, muy, muy afinado con esto. Y la evaluación de estos tipos de pacientes, cuando uno le da estos fármacos, como dijo Patria acá, ver la respiración superficial, la frecuencia respiratoria y la midriasis, también visualizar lo que son las pupilas, porque hay una dilatación de las mismas. Y ante una sobredosis, hay solución, sí. ¿Cuál es el antagonista? La vitamina B12. Entonces, en el caso de que estamos con un exceso de nitroprusiato de sodio, que en realidad lo que tenemos en exceso en sangre es el cianuro, lo que se va a hacer es colocar la vitamina B12. O sea, tiene solución, pero hay que detectarlo, como vos decís, Claro. los signos de la sobredosis. Bueno, ¿qué precaución hay que tener con los vasodilatadores? Bueno, ya habíamos nombrado unos cuantos, ¿no? Sí que se van a tratar de administrar endovenoso. Sí, sí, no solamente había uno que le podemos dar sublinguales o comprimidos. Este, mm, Acá dice que se utilizará una botella de cristal y una vía al 10%. Lo que nosotros siempre tratamos, en realidad hoy por hoy no tenemos sachet, tenemos solamente sachet en plástico, no tenemos de vidrio, entonces es muy complicado pasarlo en esas cantidades de volúmenes, específicamente de vidrio. Pero lo importante cuando pasamos este tipo de medicación es hacerlo con una bomba de infusión para darle el goteo que corresponde para el paciente correspondiente. Exacto. Bueno, después vamos a hablar de lo que es inotrópico positivo y negativo. ¿Qué significa? El inotrópico positivo lo que es aumentar la contracción del corazón cardíaca, como es la dioxina, y lo que disminuyen esta contracción cardíaca son los beta bloqueantes que ya los vimos, tipo atenolol, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar un poquito de cada uno. La digoxina se usa en comprimidos, gotas e inyectables. Inyectable puede ser intramuscular o intravenosa. Los usos es para insuficiencia cardíaca. Este corazón que está insuficiente hay que hacerle fuerza para que funcione la bomba, digamos, traduciéndolo al.
al castellano. Exactamente. No, no funciona la contractibilidad, por lo tanto lo que hace esta medicación es darle potencia, ¿sí? Exigirlo más para que cumpla la función correspondiente y expanda la cantidad de sangre necesaria. Bien. Esta droga tiene un estrecho margen terapéutico. Hay que monitorizarlo continuamente y ser muy estricto. Entonces, ¿qué significa estrecho margen terapéutico? Que la dosis tóxica está muy cercana a la dosis terapéutica mínima. Entonces, son drogas que tienen que estar muy controlado el tema de la dosis. Por eso se hace un cálculo según la edad, el sexo y el peso y la función renal de la dosis. Y se va a estar controlando y chequeando continuamente. Bueno, las reacciones adversas que puede producir es arritmias en pacientes que tienen bajo el potasio o que están con insuficiencia renal. Por eso hay que ajustar la dosis siempre y tener en cuenta el funcionamiento renal. Y en los lactantes y los niños puede haber toxicidad de digoxina y te das cuenta porque tiene arritmias también. Bueno, en el embarazo categoría 6, o sea que no se debería utilizar, la lactancia es compatible. Igual siempre lo que es embarazo lo hace el análisis riesgo-beneficio el médico. Bueno, tiene varias interacciones. Por ejemplo, no se debe administrar junto digoxina con preparados que tengan calcio por vía intravenosa y con la efedrina, la adrenalina van a potenciar la acción de esta, pues también son fármacos que estimulan la contracción del Exactamente. corazón. Va a haber una potenciación. Bueno, tanto los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida, los corticoides y la fotericina B, que también ya la vimos, pueden aumentar la toxicidad de la dioxina. Y van a contrarrestar el efecto anticoagulante de la heparina, que la heparina la vamos a ver en breve. Bueno, las precauciones con la dioxina son todos estos efectos que produce por ser de estrecho margen terapéutico. Sí, lo que hay que hacer es controlarlo, tener una buena, un buen control y con el monitor. Exacto. Exactamente, no lo pueden hacer en otro lado que no tenga un monitor y el equipo de salud completo. Bueno, y después, estimulantes cardíacos tenemos la dobutamina, la milrinona. También se utilizan para insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Y al ser estimulantes cardíacos, ¿cuál va a ser la reacción adversa? Taquicardia Exactamente. e hipertensión. O sea, en ese afán de estimular la función cardíaca, nos pasamos para otro lado, digamos. Exactamente. Este fármaco es muy utilizado en cardiología porque se utiliza para hacer algunos estudios de esfuerzo. Entonces, cuando el médico cardiólogo quiere evaluar cómo está el corazón, no espera que el paciente se agite y llegue a una frecuencia cardíaca específica, sino que está mediante, en ese estudio, le ponen un acceso venoso con dobutamina monitorizado, entonces acelera lo que puede hacer el paciente. Entonces los cambios van a ser más bruscos y ahí el profesional médico ve qué cambios tiene en el electrocardiograma. A ver qué patología, si se exacerba o aparece algún tipo de patología nueva. Pero es la dobutamina como el principal fármaco para ver algunos tipos de patologías en pacientes. Bueno, en el embarazo categoría C, lactancia evitarla, va a interaccionar con las sales de calcio. Estas sales de calcio disminuyen el efecto de la dobutamina, o sea que no se deberían combinar. Y la milrinona aumenta la concentración de calcio en la contracción y eyección de en la función cardíaca. Se utiliza para tratamientos a plazo máximo de 5 días, en insuficiencia cardíaca aguda, o sea, en el momento para una solución, o cuando la persona está esperando un trasplante de corazón, ¿sí? Algo muy específico y por poco tiempo. La reacción adversa que puede producir es una arritmia a nivel ventricular y una hipotensión. En el embarazo categoría C, lactancia se recomienda evitar. Y va a tener una interacción con los antihipertensivos porque los dos potencian la acción hipotensora, digamos. Y
Esta, la mirrinona, es incompatible con furosemida porque se forma un precipitado, o sea que no se deben combinar en la misma vía. También es un fármaco que da una RAN muy complicada. Ahí la nombró Patricia, lo que es arritmia ventricular, que es una de las arritmias más peligrosas, que son las de los ventrículos. Claro, Las menos lesivas son de las aurículas. claro, porque pensemos que los ventrículos lleva, el izquierdo sangra a todo el cuerpo y el derecho la sangre al pulmón para que se oxigene. Entonces, Exactamente. si andamos mal de ventrículo, vamos a estar más Sí, cerca del arpa que de la la guitarra. patología más complicada. Claro, Bueno, como ya he hablado, la dobutamina se administra en perfusión, eso es muy importante porque tenemos que tener una buena evaluación y un seguimiento del paciente porque va a haber cambios en los signos vitales, esto es muy importante. Este, y el fármaco anteriormente también que habíamos hablado, también por vía intravenosa, en bolo lentamente, ¿sí? Siempre siguiendo las precauciones que habíamos hablado. Control exhaustivo del paciente. Bueno, hablamos de lo que es, cuando hablamos de una arritmia cardíaca, estamos hablando que el ritmo está en el ritmo normal, o sea, no está el ritmo normal, por lo tanto hay un tipo de electricidad, sí, que se puede decir patológico, que no está funcionando como debe. ¿Está? Ustedes tienen que entender que dentro de un ritmo normal del corazón, el sistema eléctrico tiene que funcionar muy bien y cuando aparece una arritmia es porque el sistema eléctrico puede haber alguna falla a nivel auricular, auriculoventricular o a nivel de las fibras de Purkinje. O sea, el sistema eléctrico que rodea todo el corazón, ¿sí? Tiene que estar en excelente estado para que el corazón funcione. Si ese sistema eléctrico está roto en algún sector, se producen estas patologías que pueden ser tratables o no, según el grado de importancia. Por eso tenemos estos fármacos para tratar diferentes tipos de arritmias. No todos los fármacos van a tratar todas las arritmias. claro. A mí me gusta pensar que es como una sinfónica, entonces están todos los instrumentos en coordinación. La arritmia es que un instrumento va fuera de la sinfónica, del ritmo musical. Y con respecto al tratamiento, a veces según también la edad, si la persona es muy grande, no se le va a hacer una ablación. Una ablación es que se destruye esa parte del tejido cardíaco que está produciendo la arritmia, ese ritmo anormal, digamos. Exactamente. Entonces, se coloca desde ¿cómo se llama? La safena. Sí, exactamente. Vos podés ingresar. El tema de la ablación es muy interesante porque vos ingresás por vena, ¿sí? Podés ingresar por safena o por inguinal y entrás por aurícula derecha y empezás a tocar todo el corazón por dentro. ¿Con qué? Con temperatura, como tocando en cada puntito. El médico no sabe dónde está el cablecito que hay que curar. Entonces va tocando, va estimulando, toca, estimula. Y cuando toca un lugar específico y ahí se despierta la arritmia, ahí donde tiene que ablacionar, Ablación. con temperatura. Si bien esto no es de farmacología, pero para saber que a veces hay tratamientos que este tratamiento es definitivo porque ¿Cuál? ya sea se inhibe, se destruye la zona que está pasando la riña, entonces no hay, se va la riña, pero generalmente se hace sobre personas jóvenes Ujú. según la edad de la persona y Claro, según el tipo de arritmias, claro, se va riesgo-beneficio. con riesgo-beneficio. Y si no, se trata de por vida, con medicación se vuelve al ritmo normal del corazón. Exactamente. Y si no, lo que pasa también un gran porcentaje es que el paciente convive con esa arritmia, pero controlada con fármacos. Claro, y va a tener una actividad física y demás Exacto. controlada. Bueno, dentro de los antiarritmos tenemos la adenosina, la amiodarona. Bueno, dentro de la adenosina y amiodarona son antiarrítmicos, pero son para patologías diferentes, o sea, para arritmias diferentes. Eso también el médico está preparado para determinar qué tipo de fármaco utilizar. Con respecto a la adenosina, es muy importante que enfermería sepa que la adenosina se hace, hay que tener un acceso venoso, tiene que estar monitorizado, ¿sí? Es importante cuando uno le hace
El fármaco es endovenoso continuo, ¿sí? Hay que cargar la ampolla necesaria, una o dos ampollas de 6 a 12 miligramos, y ahí dice bolo rápido. Y en realidad es así. Es todo el fármaco en una jeringa, pero en la guía de suero hay que tener como una llave de 3 vías donde una vas a pasar el fármaco y en otra vas a pasar solución salina. Entonces, vos tenés que estar preparado con los dos jeringas donde vas a pasar los miligramos en bolo rápido de la adenosina y atrás empujás hacia un push de 10 mililitros de solución salina para que llegue bien a cumplir la función. Esa es la forma que nosotros tenemos de pasarla a la adenosina. Y dentro del efecto adverso que nosotros podemos lograr cuando pasamos este fármaco es la sistolia, ¿sí? Una sistolia que no es permanente, que tarda unos segunditos, que después tendría que volver a una frecuencia normal. O se puede complicar con una fibrilación ventricular. O sea, Eh, no es para no lo cualquiera hace y con, no, no, son cosas muy no, específicas y muy generalmente, complicadas claro, generalmente se hacen de guardias de un nivel de como alta que es de complejidad. alta complejidad, exactamente. Es muy raro que lo hagan en un centro de salud, ya directamente no lo hacen. Y en los pueblos también se complica mucho. Claro. Y la miodrona también es un antiarrítmico, pero se ve, por ejemplo, en la adenosina es una taquicardia supraventricular, donde el ritmo hay una arritmia, pero es rítmica, ¿me entendés? Y en cambio la amiodarona ya es un fármaco utilizado más de otro tipo de arritmia, por ejemplo, en la FA que se llama fibrilación auricular, de aurícula. Entonces, esa es la primera elección para este tipo de arritmia. Lo que hay que empezar que no todo, y vamos a repetir, no todos los antiarrítmicos es para un solo problema. Bueno, lo que habíamos hablado, ¿eh? Son endovenosa, por bombas de fusión. Como enfermeros tenemos que entender que tenemos que hacer evaluaciones exhaustivas, controles seguidos, y más si estás monitorizado, estar frente al paciente, no dejarlo en solito, porque puede haber unos cambios de un momento a otro. Bueno, y este chiste que nos gustó para cerrar.